Bueno, hoy les quiero hablar sobre un tema que voy a estar trabajando esta semana en relación a nuestras abuelas, abuelas en el sentido específico, las mamás de nuestros papás, ya porque a veces usamos el concepto de abuelas para referirnos a todas nuestras ancestras como mujeres más sabias, que han caminado más tiempo en la vida, ¿cierto? Pero no, hoy día vamos a hablar específicamente de la abuela paterna y de la abuela materna y cuál es el rol que ellas cumplen en nuestros procesos de aprendizaje, de evolución, de sanación. Da igual si no tenemos conocimiento de estas abuelas, porque a veces nosotros no conocemos, no tenemos acceso a esa historia, pero ellas van a tener un rol igual en nuestra vida. Ya, independiente que no la conozca, que no haya estado presente, muchas personas te dicen, ay, pero es que ella abandonó a mi mamá, es que ella abandonó a mi papá. Da lo mismo lo que haya hecho, sigue siendo tu abuela y sigue teniendo ese nivel de impacto en tu vida o en tu inconsciente, si así lo prefieres. No tiene que ver con el haberse conocido de una manera directa o el haber compartido de una manera directa, sino más bien cuál es el rol de las abuelas. Entonces, siempre vamos a partir de la base de que los abuelos, ya los padres de nuestros padres, tienen una gran relevancia en cuanto a nuestro desarrollo emocional, porque son quienes nos heredan patrones afectivos, emocionales, relacionales. Ya, por ejemplo, si tú tuviste, les voy a poner el ejemplo concreto. Yo tengo una bisabuela materna que se quedó pegada en una historia de amor a los 15 años y vivió gran parte de su vida con esa herida de lo que pudo ser, la fantasía, el romance. Ella siguió viviendo su vida, pero no salió emocionalmente de esa etapa adolescente. Se casó, no tuvo más hijos, era como una niña dulce, un poco artística, un poco caprichosa, un poco suavecita, dulcecita, culta, refinada, lo que a su marido, por ejemplo, le encantaba porque era como tener una niña chica ahí de esposa que podía lucir, que podía mostrarle a los amigos, pero ella no se desarrolló. Entonces, esa falta de desarrollo emocional, adivinen a quién le recae. Y no solo me recae a mí porque soy su nieta, sino porque soy su única nieta. Mi abuela solo tuvo una hija, que fue mi mamá, y yo solo soy la única hija de mi mamá. Entonces, claro, en algún momento de la vida uno dice, oye, pero tengo este tema que no sé por qué me pasa así, por qué lo proceso de esta manera, por qué me afecta tanto, por qué me desarma tanto, y por qué no tiene a veces que ver con cómo yo me reconozco conscientemente. Quizás conscientemente yo no me reconozco como una persona ni muy romántica, ni muy sensible, ni muy amorosa, pero tengo esa herencia de mi abuela. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un patrón emocional. Ahora, muchas veces ese patrón emocional no es tan inocuo como lo que yo les estoy contando. A veces ese patrón emocional tiene que ver con violencia, con alcoholismo, con suicidio, con relaciones de apego, de dependencia, con depresiones. Y eso va a pasar, vamos a hablar específicamente de los nietos, ya que te puede tocar por diversas razones, porque eres mujer, porque te llamas de la misma forma o porque eres el cuarto hijo de una familia. Recuerda bien esto, ya, porque el lugar que ocupamos en la familia no es al azar. El primero va a tomar una carga, el segundo va a tomar otra, el tercero va a tomar otra y el cuarto va a tomar siempre a la abuela materna. ¿Ya? Ahora, tú me puedes decir, yo tengo tres hermanos, ya, tú eres el cuarto, o tengo dos hermanos, contabilicemos las pérdidas y los abortos. El cuarto hijo siempre va a tomar esa conexión directa. Ahora, eso no significa que el cuarto hijo tenga una excelente relación con la abuela. Pueden ser como el agua y el aceite, pueden oponerse, pueden nunca conocerse, pero sin duda ese cuarto hijo va a venir a trabajar algo que la abuela no resolvió en su vida. Que es, por ejemplo, en mi caso, esta ilusión romántica que no se realiza, esta sensación de que él se la podría haber jugado por mí, es que hubiéramos sido tan felices, pero de qué vamos a vivir, es que qué vamos a comer. Finalmente ella no disfrutó nada. Ni la historia de amor que vivió, ni lo que vino después en su vida, ni quiso generar nuevos compromisos, se casó más bien por presiones sociales, renunció a mi mamá para poder como mantener el buen nombre de la familia, pero ella no tuvo esa libertad de vivir, de equivocarse por último. ¿Por qué? Porque había una presión de clase, porque había una presión con la edad, porque habían unos padres muy aprensivos y con poder que podían un poco manejar su vida. Y porque, entre otras cosas, lo que yo he contado otras veces, por ejemplo, mi abuelo nunca volvió a buscarla porque mi abuelo murió. Ya, mi abuelo también era casado, digamos eso. O sea, ella era una chica de 15, mi abuelo tenía veintitantos.
se enamoraron y fue un amor muy bonito, muy puro, que podemos decir, oye, pero era mucho más grande, pero en el contexto ellos lo vivieron con mucha libertad, con mucha pasión, con mucho romance. De esa unión nació mi madre, pero mi abuelo nunca dijo, sabes que en realidad yo soy casado, tengo 7 hijos y mi mujer es súper eh, pesada, porque mi abuela, que yo conocí como abuela, que en realidad no es mi abuela biológica, es mi abuela como de nombre solamente, la esposa de mi abuelo, era bastante ruda. Entonces, claro, no era llegar y separarse, no era llegar y decir vamos a vivir juntos y finalmente mi abuelo trabajaba para la familia de mi abuela. O sea, se dan cuenta que es como un nudo que tiene que ver con lo social, con lo económico, con el estatus, con las edades, con los compromisos, con la ilusión, con la fantasía, contigo pan y cebolla. Pero esa es mi abuela materna. Y yo más o menos he reconstruido la historia con ella. Mi abuela materna es una mujer delicada, una mujer sutil, una mujer como culta, artística, que yo puedo tomar algunas de esas cosas quizás en mí sin querer o sin saberlo, pero al mismo tiempo hay una herida, hay un dolor de cuando las relaciones no funcionan, de cuando las relaciones fracasan, hay un apego, hay un cuestionamiento constante que a veces no es mío, hay un dolor. Cuando yo tengo penas de amor, lloro por mí y lloro por mi abuela. Entonces ha sido un trabajo reconstruir, sanar, ordenar, decir, bueno, lo que fue, de esa unión nació una hija, de esa hija nació una nieta, de esta nieta nació una bisnieta. O sea, es una historia de amor inmensa, aunque en el momento ella no lo haya podido ver, no lo haya podido disfrutar. Nuestras abuelas nos heredan, insisto, patrones emocionales. Ya, pero tú quizás no sabes si tu abuela tenía algún problema, por ejemplo, emocional, dijimos una depresión, ideación suicida. Muchas abuelas sí se suicidaron o sí vivieron algún tipo de abuso, de maltrato, de dependencia emocional con sus parejas. Si sufrieron relaciones, por ejemplo, de violencia. Muchas personas te hablan de sus abuelas y te dicen, no, mi abuelo le sacaba la cresta, llegaba curado, tuvo 11 hijos, uno tras otro, nunca fue dueña de su cuerpo, nunca conoció nada fuera de lo doméstico, de la familia. Entonces, eso en ti va a operar como un mandato. Quizás tú eres una persona que estudió, que es profesional, pero va a seguir con el mandato de la abuela que dice, no, es que tengo que obedecer a mi marido y cuidar a mis hijos. Y entonces hay una contradicción interna, porque no estás pudiendo ser fiel a tu crecimiento, estás siendo fiel a esta repetición inconsciente. Por el lado de la abuela materna, vamos a hablar del desarrollo emocional muy fuerte, ya, porque esta abuela materna tiene un impacto, todos los abuelos tienen un impacto en nuestro desarrollo emocional, pero la abuela materna tiene un impacto específico, ya, y dijimos, puede ser la cuarta hija, puedes llamarte igual, puedes ser la única mujer, va a recaer en ti, quizás, o no, en ti, en una hermana, en una amiga, va a recaer en una amiga, no, perdón, va a recaer este peso o esta repetición de la abuelita materna. Y además es un espejo, porque fíjate que si tu abuela materna y tu mamá no se llevaron bien, no hubo vínculo, o sí hubo vínculo, ese espejo se va a reflejar en ti. Porque si tu mamá no tenía buena relación con su mamá y tú estás tomando, ¿cierto?, a tu abuela materna, la relación con tu mamá tampoco va a ser buena, porque hay mucho que sanar. Si tu mamá era súper como mamona, de estar todo el rato pegada a su mamá, de nunca separarse, de nunca cambiarse de casa, de nunca estar en distintos espacios, tú vas a repetir o no vas a repetir, porque la repetición puede funcionar por oposición o por una repetición idéntica exacta. Vamos a hablar también de la abuela paterna, que la abuela paterna trae también a nivel emocional, hay una cosa muy fuerte, ¿no? De cómo ella vivió. Yo les he hablado varias veces de mi abuela paterna, que tiene una historia súper heavy con mi papá. Hay muchos secretos, hay muchas mentiras, hay muchos tabú, hay una forma en que ella vivía su libertad, su cuerpo, sus deseos como una búsqueda de libertad, pero que al final era súper autodestructiva. Y adivinen quién tomó también eso. ¿Por qué? Nuevamente, soy la única nieta. Mi papá hijo único, yo única hija de mi papá. Entonces me caen las dos abuelas así como encima. Ahora, yo las amo, las honro, las bendigo, agradezco toda la claridad, el aprendizaje que me han traído. Ha sido un trabajo de amor profundo conectar con ellas, pero por momentos ha sido difícil decir esto no es mío, pero no es llegar y decir, ah, esto no es mío, quítamelo, no, sino esto no es mío, esto es tuyo y está apareciendo a través de mí porque pareciera ser que yo tengo la oportunidad, las herramientas y la conciencia para sanar lo que tú no pudiste hacer porque no estaban las herramientas en ese momento. Ese es un esquema básico, ¿ya? Que corre para todos. O sea, si quieres incorporar a los abuelos en tu análisis, hazlo. Voy a hablar de las abuelas exclusivamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Nuestras abuelas son una clave
para entender la relación con la mamá y con el papá. Entonces, la abuela materna siempre va a tener mucho que ver con nuestro desarrollo emocional, con nuestro crecimiento afectivo, nuestra capacidad de compromiso, de amor, de reciprocidad, de valoración, de autoestima, que son cosas que nos llegan a través de la madre y que si la madre no te las puede transmitir es porque hay que ir a mirar más atrás, o sea, con tu abuelita. Y por otro lado, la abuela paterna tiene mucho que ver con nuestras heridas de la falta de realización, ¿ya? La legalidad en el mundo, el desarrollo puede ser profesional, vocacional, puede ser un desarrollo, ¿cómo se llama esto? Un desarrollo del propósito, te voy a decir, del espíritu, pero también del propósito, y no porque las abuelas tengan una relación directa, sino porque esa información te llega a través del padre. Entonces, cuando hay una negación, cuando tu padre no fue buen visto por su familia, cuando tu padre no pudo desarrollar sus talentos, cuando tu padre no fue amado incondicionalmente, claramente eso incide en ti. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a trabajar? En nuestras abuelas. Y hay paternas, recuerda, abuela paterna. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Mi abuela paterna logró desarrollarse? ¿Logró desarrollar su historia? ¿O solo se dedicó a la casa, al marido y los hijos, que es una gran labor, pero quizás ella tenía potencial para mucho más, pero no tenía tiempo, no tenía apoyo? O quizás tú me puedes decir, mi abuela era una mujer que sumamente, mi abuela era una mujer sumamente trabajadora porque se quedó viuda y entonces tuvo que salir adelante y era súper luchadora, pero quizás eso incidió en que tuviera que dejar un poco a los hijos y que ellos se tuvieran que como criar un poco solos porque no podía ocupar los dos roles al mismo tiempo. ¿Cómo fue vista tu abuela paterna por la sociedad? ¿Cómo fue vista quizás por sus pares? ¿Era una mujer típica o era una mujer atípica? A veces se separó, se fue a vivir a otro lado, echó al marido a la casa para que no le pegara más, no aguantó que tuviera amante. O sea, yo estas historias las repito así porque las he escuchado tantas veces, sobre todo de alumnas y de pacientes que te cuentan historias que son así como, wow, mi abuela fue la primera persona en estudiar o mi abuela fue la primera persona en salir a trabajar y fue súper juzgada en esa época porque no sé qué. Otra cosa que yo lo mencioné a partir de mi propia abuela, la libertad sexual. ¿Cómo era la vida sexual de tu abuela? No es algo que uno quiera pensar, pero créeme que incide en nosotros directamente. Entonces, ¿cómo era la vida sexual de tu abuela? Me refiero a si era una persona más bien religiosa, culposa, que se dejaba guiar por los prejuicios y por los, no sé, la represión de la época, o era una persona libre. Pues, y cuando hablamos de sexualidad también hablamos de creatividad. Era una persona que bailaba, que tocaba música, que era creativa, era una persona más bien pacata o de ir a misa todos los domingos, quizás era una persona muy servicial. Muchas abuelas te remiten a haber sido personas que tenían obras sociales, que participaban de grupos de qué sé yo, desde una olla común hasta la iglesia, o sea, cada una militancias políticas. Pregúntate todas esas cosas. Mientras que la abuela materna, las preguntas van a ser otras. Las preguntas van a ser, por ejemplo, si pudo vivir una gran historia de amor, si pudo expresar su sensibilidad, si tuvo canales, por ejemplo, pintar, dibujar, escribir. Muchas de nuestras abuelas quizás ni siquiera supieron escribir. Yo les hablaba de mi abuela porque en esta reconstrucción familiar yo he llegado a encontrar a esta abuela como una abuela de muy alta alcurnia, que para la época tuvo acceso, qué sé yo, a tocar el piano, a hablar francés y leer poesía, pero no es la realidad de muchas de nuestras abuelas. Quizás no lo vivieron, quizás algunas de nuestras abuelas fueron inmigrantes, llegaron a este país con muchos miedos, con muchas expectativas, quizás eran de otra cultura. Muchas tenemos ancestros, qué sé yo, árabes, ancestros de otra religión, ancestros que vienen escapando de una guerra, de un genocidio. O sea, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Hubo desarrollo emocional o ella se quedó más bien niña, más bien adolescente? ¿Hubo un desarrollo que, como de la belleza, de la expresión sensible? ¿O era una persona más bien niña? ¿O era una persona más bien endurecida? Entonces ahí va a estar mi trabajo. Y sobre todo, muy importante en este espejo de las abuelas, la pregunta es, ¿cómo era la relación de ellas con lo masculino? Con el mundo, que es lo masculino por definición, ¿cierto? El mundo del trabajo, del estudio, de la legalidad fuera de la casa, de ser mamá, de ser esposa, de ser dueña de casa. Pero ¿cómo era la relación con los hombres? O sea, que si yo, mi abuela tuvo 10 hijos hombres y a todos les sacaba la cresta, eso es algo que he escuchado muchas veces, o mi abuela
favorecían más a los hombres que a las mujeres y mis tías se resentían porque tenían que servirle la comida a este tío mayor, o mi abuela echó a mi abuelo cagando en la casa porque lo pilló haciendo algo indebido, o mi abuela aguantó golpes hasta el final de su vida y justificado siempre la violencia. Eso lo sabemos, y si no lo sabemos, esa es la propuesta que te traigo el día de hoy. Vamos a trabajar tus dos abuelas en tu sistema familiar, en estas dos líneas de análisis, qué es lo que estás tomando de ellas, qué es lo que estás repitiendo a nivel emocional, a nivel de desarrollo personal también. Si tienes un lazo más específico con alguna, ya dijimos, porque puede ser un doble de nombre, un doble de fecha de nacimiento, puedes ocupar un lugar específico en el sistema familiar y te va a estar mostrando esa herida en específico. Pueden haber muchas formas. También puede ser que alguna de tus abuelas haya sido excluida, que no se la haya contabilizado, porque muchas veces los sistemas familiares, cuando las mujeres no hacemos, sobre todo las mujeres, no hacemos lo que el otro quiere, lo que el sistema quiere, se nos borra, se nos excluye. Muchas mujeres tuvieron hijos, los papás los pasaban por hijos suyos, se les excluía de la crianza, o déjame el niño aquí, tú ándate a trabajar, y al final los hijos se sentían súper abandonados sin poder ver que la mamá estaba trabajando para que ese hijo pudiera tener quizás una buena vida, una buena educación. Hay mucho dolor en las familias. Ya, entonces vamos a trabajar eso esta semana. Te voy a dejar esa opción. Es una terapia de lanzamiento. Estoy lanzándola justo el día de hoy, así que va a estar en un valor rebajado solo por esta semana. Y incluye un trabajo a nivel corporal, ¿cierto? Porque todas estas herencias están ancladas en tu cuerpo físico y en los aspectos sutiles de tu cuerpo también. Puede haber algún problema a nivel hormonal, puede haber algún problema a nivel ginecológico, a nivel uterino, a nivel ovárico, puede haber problemas a nivel de rodillas, de caderas, de pelvis. Tú sabes bien cuáles son tus molestias si algo de esto te llama la atención. Puede ser que haya un bloqueo, una dificultad para tomar esa fuerza, tomar esa energía, tomar esa sabiduría. Como son las mamás de nuestros papás, puede que esta relación se esté dificultando porque ellos tienen conflictos con sus madres, entonces nosotros quedamos ahí como en tierra de nadie queriendo tomar a nuestra abuela pero sin poder tomarla porque mi papá o mi mamá están en conflicto. Eso es muy complejo. Muchas veces la abuela paterna le ha hecho la vida imposible a la nuera, o la abuela materna le ha hecho la vida imposible a los yernos, y nosotros también quedamos ahí como en una especie de conflicto porque están estas relaciones donde las mamás no sueltan. Entonces, la mamá de tu papá puede haber hecho una guerra en su casa, la mamá de tu mamá puede haber hecho una guerra en su casa. Es lo que me recuerda que hoy día a la madrugada tuve un sueño muy potente, no se los voy a contar todavía porque necesito analizarlo y todo, pero donde me di cuenta que yo tenía mucho miedo en mi sueño y tenía que ver con el traspaso de etapas. Hasta aquí, hasta esta edad, de mi hija en este caso, tiene mucho impacto el desarrollo emocional, donde hemos hecho un trabajo hermoso de sanación, de aprendizaje, de resignificación, pero ahora viene una etapa de desarrollo profesional, individual, intelectual, y ahí van a entrar a jugar conflictos del lado paterno. Entonces también si tienes un hijo en edad, si está terminando el colegio, si está sobre 15 años, ya estamos en una etapa donde el masculino empieza a ser muy, muy importante. Entonces, si es más chiquitito, tienes tiempo de seguir sanando el femenino en ti, a través de ti, que ya tiene sobre 14, 15 años, entonces vas a tener que integrar ambas cosas, femenino y masculino. Lo que pasa es que no tiene sentido dejar el trabajo para después, ¿ok? Esta terapia incluye, como te digo, primero lo corporal, qué está pasando contigo a nivel físico, si hay algún malestar que podamos clasificar dentro de un problema de ancestralidad. Y luego lo vamos a trabajar dentro de un ordenamiento, trabajamos en tu árbol genealógico, trabajamos en tu inconsciente familiar y trabajamos desde las herramientas que las constelaciones familiares nos permiten. Pero vamos a trabajar específicamente a estas dos abuelas, paterna y materna. No vamos a salirnos de ese ámbito porque es la propuesta de esta terapia en particular. Si te interesa, si tienes algún comentario, si te interesa el tema de las abuelas, si tú eres abuela, porque también puede ser que nos esté escuchando alguien que ya tuvo nietos y uno dice qué tan sana estoy, qué le estoy heredando a mis nietos, este es el momento también de hacer un trabajo y una revisión. Te mando un abrazo y que parta la semana con mucha energía, con mucha claridad.